Estamos aquí en la parte occidental de la muralla, ¿de acuerdo? Tenemos que retrotraernos a, digamos, a cuando estaba la muralla sin ninguna construcción alrededor, es para que se hagan una idea aproximadamente. Hoy vemos la plaza que está muy llena, pero antiguamente esto no estaba lleno, esto estaba lleno de piedra. Cuando vayamos hacia el sur, veremos que vamos a pasar por la Plaza de las Piñuelas, que significa precisamente peñas, ¿de acuerdo? Y esto estaba todo lleno de peñas. Con los reyes católicos se manda en parte a allanar. O sea, que hasta los reyes católicos esto seguía lleno de peñas alrededor de la muralla. Y algunas cosas que voy a contar van a diferir, si ven, de lo que está escrito en algunos libros y en la documentación que está puesta en algunas de las puertas y murallas. Sencillamente porque son documentaciones antiguas y se han hecho nuevos estudios que lo que quiero es comentarlo. Aparte de las investigaciones propias que también he hecho. La plaza, cuando se hace la muralla, ¿cuándo se hace? Pregunta. Celta. No se sabe, ¿no? Ni es origen celta ni es origen de ningún tipo. A ver, la muralla no se sabe cuándo se hace. No se sabe. No se sabe. El que lo sepa que lo escriba. Nadie lo sabe. Por lo menos el inicio no sería romano. Dice. Esta muralla que vemos no es romana. Primero. Bueno, no es romana. Los cimientos sí. Los cimientos no son romanos. Los sillares sí son romanos, aprovechados. Pero la muralla no es romana como se hizo, ¿de acuerdo? Iremos explicando el porqué. Entonces, si nos vamos a encontrar con sillares romanos, puede que coincida algún trozo de origen romano, pero se tiene sus dudas hoy en día, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, se supone que aquí habría asentamiento anteriormente, se supone, pero no está probado. Mientras no se hagan excavaciones no se puede probar. O sea, es suponer. Yo opino y se lleva arrastrando ese opino uno tras otro. O sea, lo que escribió uno lo sigue escribiendo años después, otro y otro, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que asentar la base, que no se sabe cuándo se empieza a hacer la muralla. Sí, se ha encontrado en el Palacio de Mayoral, o cuando se hicieron las excavaciones arqueológicas, una muralla romana, pero no tiene nada que ver con esto. La muralla romana está dentro del jardín del palacio, ¿de acuerdo? Y no tiene que ver nada con la construcción. Sí vamos a ver aparejos que son de tipo romano, que bien podrían haberse hecho en tiempo romano o posteriormente, porque lo que se conoce en una época se va haciendo posteriormente también, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que ver y distinguir. Y igual, cuando yo tengo mi casa, ¿de qué tiempo es mi casa? ¿Desde cuando se hace o ahora que yo he hecho rehabilitaciones a lo largo de toda la historia? Entonces la muralla no es de un origen solo, sino que ha sufrido modificaciones, muchas transformaciones, sigue transformándose. Recientemente, hablamos de hace 30, 40 años, sufrió un proceso de cambio total de la muralla, aunque parezca que la hemos recibido así, se transformó bastante con las restauraciones que se hicieron. Entonces, lo que nos llega a nosotros hoy en día es lo que creemos que es la muralla, pero no lo que fue en su época, ¿de acuerdo? Porque se ha ido transformando constantemente. Agustín os había dicho que la muralla actual no tiene nada que ver con lo que había antes. Poneros a este lado, que os voy a enseñar una cosa aquí, mira. Si os fijáis, esto de piedra que hay aquí, ¿vale? Son rehabilitaciones que se han hecho después, que se le ha intentado dar un aspecto de fuerte, digamos, a la muralla. Pero en realidad, la forma original era esta, de tapial, no de piedra, como veis ahí, ¿vale? Veis que hay pequeñas piedrecitas metidas con lo que sería el barro, ¿vale? Y aquí lo que veis, este tipo de hornacina en realidad es una saetera, ¿vale? Es una ventana por la que se disparaban flechas y por eso tiene esa forma abocinada, que lo que facilita es que puedas moverte de un lado a otro y disparar hacia un lado y otro, pero con una estrechura que es muy difícil acertar desde abajo con una flecha por ese hueco.
¿vale? Con lo cual están más protegidos. Digamos que el aspecto original de la muralla sería este. ¿Qué ventajas tiene esto con respecto a aquello? Pues que la piedra, una piedra con otra, se rompe, se quiebra y se parte más fácilmente la muralla. Sin embargo, esto amortigua más el golpe porque no deja de ser arena, ¿vale? Con lo cual, esto, aunque parezca más débil, es más fuerte que aquello, aguanta más los golpes. Siempre como lo del junco, ¿no? Un junco joven se dobla con el viento y un junco fuerte, ya viejo, con el viento se quiebra y se parte, ¿no? Pues esto es el mismo sistema. Bien, otra cosa que vemos desde aquí es el sistema de adarve que tenéis aquí. La muralla continuaría, pero como veis las casas pues han ido metiendo lo que es la parte de la muralla y eso que veis ahí es el patio mayoralgo. Todo eso que veis como de sillares de granito, esas losas que hay ahí, en realidad debajo es donde están las ruinas que aparecieron cuando se estuvo rehabilitando el palacio y las ruinas romanas están justo ahí abajo. Si veis la parte esa que hay de cristales que va bordeando el patio, en realidad es lo que hay una escalera que baja ahí abajo y es lo que da luz a las ruinas que hay abajo, ¿vale? Que están todas por debajo del nivel de lo que es el patio. Y como veis, pues hay distintas partes que se conservan de cómo estaba antiguamente el palacio, pero que luego se han ido haciendo añadidos modernos, ¿no? Si veis aquí también lo que es en esta parte, como veis, se han ido tirando edificios y se ven algunos arranques de por dónde vendrían las casas que había en este primer plano, digamos, ¿no? Y luego detrás estarían los patios. Si veis, ahí pasa lo mismo, tenemos una parte que es de piedra y otra parte que es de adobe o de tapial, ¿no? Bien, pues si queréis hacer fotos y eso, os quedáis un ratito aquí, ¿vale? Vamos a ver, tenemos ahí el siguiente paso al barreno, ¿de acuerdo? Que es ese arco que vemos de esta pared hacia allá, ¿vale? Igual, siempre siglo XVIII estamos hablando que se piden a pintarse las torres, ¿de acuerdo? Generalmente se pide al rey en el año 1751, desde había muchas peticiones de los nobles de quedarse con las torres para evitarlas a ellos y sus familiares, o los que fuese. Entonces, ahí desde el Consejo se solicita al rey que se puedan conceder las torres a quien lo solicite. Y también se solicita tirar la muralla en ese mismo año, para reaprovechar la cantería para otras construcciones. Y nada, y ya no le daban ningún tipo de valor a la muralla, ya no servía para defenderse, pues no le daban valor entonces. Entonces no existía nada de turismo, no existía nada de patrimonio, iban a lo práctico, ¿de acuerdo? Bueno, pues se solicita, se lo concede y lo que hace es que dice, bueno, pues necesito hacer una construcción arriba de forma que yo pueda habitarla. Y a la vez, como esto era un paso, pues conservo el paso. Y lo que se hace es hacer esta bóveda aquí, bueno, esta serie de bóvedas, que bueno, pues da una tipicidad aquí a Cáceres impresionante, vamos, echar una fotografía aquí de noche te quedan alucinantes, vamos. Entonces, si veis, se nota la diferencia de ladrillo, veis que es un ladrillo muy fino comparado con el otro del otro arco, que es bastante más grueso, ¿de acuerdo? Este tipo de ladrillo pertenece precisamente a esa época, a mediados del siglo XVIII. Es fino, de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y tiene un pie, la medida de un pie castellano, que como conocemos ahora, más o menos 27, 28 centímetros, ¿de acuerdo? Y de ancho suelen ser 13, 14 centímetros. Si vemos el siguiente ladrillo que está a continuación, nos acercamos y luego lo veis de cerca. Tiene un ancho que de 6-7 centímetros, el tamaño son 30 y tantos centímetros, que es un tamaño distinto. Y luego, bueno, también se derrulló y veréis incrustado otro tipo de ladrillo porque se ha perdido, se va cayendo poco a poco. Entonces ha tenido rehabilitaciones en otras fechas, ¿de acuerdo? También entre los años 60 y 70, cuando está el alcalde Bustamante, de arquitecto de Patrimonio Nacional Valcárcel, el conde de Canillero y luego Cabestany, que era un arquitecto retirado que estaba casada con la última descendiente de los Carvajales, del Palacio Carvajal, donde tiene la sede de turismo, la Diputación, ¿de acuerdo? Esas 4 personas, con influencia suficiente, se van al gobierno de España, de Franco,
y le solicitan para rehabilitar toda la ciudad dinero, aparte de las aportaciones que tiene que hacer el propio Ayuntamiento de Cáceres, ¿vale? Entonces piden dinero, el gobierno le ofrece que hacen las obras, pero que tienen que conseguir el dinero como sea, y lo que hacen es darle un cambio a la ciudad, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces hay muchos cambios que están hechos desde esa época. Y el constructor que se dedica a hacer todos esos cambios es Abreu. Abreu, en su memoria y en sus archivos fotográficos, lo tiene recogido todo, ¿de acuerdo? Está explicando que la torre es redonda u ochavada, ¿de acuerdo? Redonda u ochavada. Tiene 8 lados, parte de un cuadrado, de una base cuadrada, también de sillares de granito grandes. Está en alguna casa al otro lado, más allá, y justamente uno de ellos está embutido dentro de la casa, ¿de acuerdo? Pues de eso se pasa con una especie de triángulo a la forma de ochavo, del cuadrado al ochavo, ¿de acuerdo? Y bueno, igual, si os dais cuenta, tiene ahí el paso albarrano que va a la altura de la muralla, tiene una habitación justamente entrando por unas escaleras y luego se sube arriba, igual que hemos visto en Torre Bujaco, a la parte de arriba, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. No, porque esa es privada, ahí no se puede entrar. Bastante más se estaba perdiendo, entonces por los años 80 se restaura esta parte y la muralla. Esto ya no es en época de Franco, ya en época actual, vamos. Se encarga, vamos, el arquitecto es Miguel Mata, el que se queda con la restauración, el proyecto, y hay varias empresas que se encargan. Una parte la hace Abreu, la parte de allá, y esta la hace otra empresa, que ha desaparecido bien. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es elevar con la forma que tenía. El paso al albarrano está desaparecido, no se hace, pero se conserva, y si veis aquí, luego se le hizo una actuación para poder ser visitable. Lo que pasa es que la desidia de todos los ciudadanos de Cáceres, nos incluimos todos, pues ha hecho que eso que se tenía abierto antes para que se pudiese ser visitable, pues han venido aquí, han tirado parte de los muros hechos, han tirado basura, le causan destrozos a las monjas o así, a los que estén ahí. Entonces se han puesto y han dicho, miren, el ayuntamiento no pone aquí a nadie para que cuide de esto, entonces cerramos. Cuando vuelvan a poner los medios oportunos, pues se volverá a abrir, ¿de acuerdo? Cuando se entra, bueno, pues se podría ver la forma que tiene de octógono, ver la dimensión que tiene, que es verdaderamente importante, y que luego eso tiene una altura para abajo desde el ladrillo aproximadamente de 4 metros, 5, donde se ve el arranque encuadrado y que luego con un triángulo forma el octógono, ¿de acuerdo? Se ha perdido por la desidia que tenemos todos los días. Esto es un pozo que se supone que había una galería que iba por abajo, se supone, porque hasta que no se excabe alguna vez esto no se sabrá, es su posición hasta el momento. Y aquí sí es la historia contada, la conseja, como queréis llamarlo, del tema de la mora encantada, ¿vale? De la mansabora, ¿de acuerdo? Se supone, según cuenta la leyenda, de boca en boca, nunca por escrito, que los cristianos consiguieron entrar en el Alcázar, que estamos a la espalda del Alcázar, dentro de la muralla. Era inexpugnable, se necesitaron 4 veces rodearla y lo consiguieron en la última gracias a que un capitán cristiano se enamoró de la hija del caíz. Y esta le enseñó el pasadizo subterráneo que había de salida desde aquí a la zona de la Ribera del Marcos, de las huertas. Y a través de ese pasadizo, engañada, los cristianos pudieron entrar y una vez que estaban aquí dentro del Alcázar, los otros cristianos atacaron por la puerta de Coria o del Socorro, que fueron en socorro de los que ya estaban dentro, ¿de acuerdo? Es la historia que se comenta. En represalia a su padre, por haber perdido la ciudad, digamos, o la villa, o como se quiera llamar entonces,
castiga a su hija emparedándola dentro de los muros, no se sabe de dónde, es lo que se cuenta, y que su alma aparece pues todos los años en la fiesta de San Juan, ¿de acuerdo? Vaga libremente, su alma se convierte en persona, hay una historia que lo dice así, y otra historia que dice que se convierte en gallina, y rodeada de los polluelos que eran sus sirvientas, en teoría también se emparedaban, ¿de acuerdo? Y por donde salía era por la calleja de la Mansa Borá, que está en la ribera del Marco. La clínica San Francisco, ¿de acuerdo? La calleja que tira hacia la ribera, esa se llamaba calleja de la Mansa Borá, ¿de acuerdo? Se supone que por ahí salía en la fiesta de San Juan, la mora encantada, la Mansa Borá, en la fiesta de San Juan, ¿de acuerdo? Y que llegaba a la huerta que estaba allí, que se llamaba Huerta del Tesoro, porque se dice que se encontró una gallina, el polluelo, el huevo de lo que cuenta la historia, que los polluelos se transforman en polluelos de oro o huevos de oro, ¿de acuerdo? Torre de la Buraca, Burraca, Bujaca o Basura, ¿de acuerdo? Y el nombre de Burs en árabe es torre, ¿de acuerdo? Realmente la muralla aquí lo que hace es, digamos que viene una aquí y otra viene por aquí y hace una cosa muy rara, no confronta, ¿de acuerdo? Si veis eso, está excavado hacia abajo y está mucho más bajo que la puerta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí parece es que tiene forma de ser un gran contenedor de agua de salida de la ciudad, ¿vale? Como si fuese una arqueta de saneamiento, pero muy grande, ¿de acuerdo? También tiene una puerta de paso hacia lo que es la torre, ¿de acuerdo? La torre no existe, la torre ya está arriba. Sí se ven restos de lo que es más o menos el muro de unión. Y probablemente esta torre sí se tiraría en su momento, o sea, en la Reconquista, ¿de acuerdo? Porque cuando se habla de que los fratres se degüellan en la torre de Bujaco, o que piensen más original en la torre redonda que hay en el Palacio de Carvajal, junto detrás a la cabecera de Santa María, ¿vale? Se piensa que en la Reconquista, cuando entran por la puerta, no entran por la puerta, entran realmente por aquí, ¿vale? Y probablemente esta es la que tirasen realmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una desviación, es un punto débil en una muralla, es el punto más débil, ¿de acuerdo? Si veis, eso que veis arriba ancho es por donde viene la muralla, y sin embargo la muralla luego continúa hacia allá. Esto que veis aquí es un hormigón que se hizo que lo hizo Beruga, eso no es muralla, es una ampliación de la muralla, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que viene así, y esta que viene por aquí viene así, y aquí hay un hueco raro, o sea, un punto débil. Cuando se habla de buraca, en extremeño buraco es agujero. Es verdad. Es la torre del agujero. De hecho, en planos antiguos aparece aquí un paso a través de aquí a la otra. Bujero. Sí, buraco es bujero. Bujero. Agujero. Y buranca. ¿Vale? Más cosas que tienen importantes de esto. El nombre de torre que hemos visto, de la que hemos partido, ¿cómo se llamaba? Bujaco. No aparece, como hemos dicho, hasta el siglo XIX. Y esto era Buraca. Entre Buraca y Bujaco hay muy poca diferencia. O sea, esta ya no estaba. Se supone que se perdió el nombre de esta y la tomó el otro. Pero también cuentan que cuando se puso la diosa Ceres arriba en Bujaco, que hemos visto antes que es una reproducción, estaba en la torre de Bujaco, arriba, la pusieron arriba. ¿Vale? Entonces cuando venían los del casar decían, ¿y ese Bujaco? Ese muñeco. Y de ahí, de Bujaco, la torre de Bujaco. Pero es lo que se dice, no se sabe, se comenta, ¿vale? O sea, que le hemos puesto nombre a la torre. Sí, porque la torre no tiene nombre, ninguna torre tiene nombre. Las torres se le van poniendo, ¿de acuerdo?